Saludos, saludos, saludos hermanos, ¿cómo están? Acá con pues la idea, ¿no? De compartir con ustedes este, esta riqueza, porque Dios se va revelando progresivamente, poco a poco, de una manera mediática, intermediaria, ¿no? Y qué hermoso y qué bonito poder compartir con ustedes precisamente temazos, ¿no? Contenidos hermosos que la Sagrada Escritura nos regala. Y es que precisamente hay que ser sinceros, pero no son prioridades para la iglesia, eh, pues conocer sobre teología o estudiar, ¿no? Hablando en el sentido de los laicos, ¿no? De los laicos sobre lo que es teología, no es muy importante para la Iglesia Católica eso. Realmente la mayoría de laicos que estudian teología es porque a veces lo hacen por cuestión personal o tal vez porque tengan un cargo ya distinguido en la iglesia, si no, pues no se estudian. Pero qué bonito y qué importante poder compartir con ustedes el día de hoy un poquito sobre el libro del Génesis. Es un librazo, ¿verdad? Bereshit en hebreo, que significa origen, origen, ¿verdad? Ya pasado al castellano, comienzo, principio, ¿no? El libro del Génesis. Y es que vea qué bonito, porque cuando ya estaba tratándose de compilar, saludos a los 6 que están conectados, cuando ya se estaba tratando de compilar todo lo que es la Sagrada Escritura, faltaba un origen de toda esa historia de salvación, si le vamos a llamar la historia de salvación, y es que precisamente faltaba el comienzo, el principio, ¿no? De toda la creación, y de una forma hermosa, linda y bella, el escritor sagrado, ¿no? Nos regala este librazo del Génesis. Ahora, yo digo el escritor sagrado, pero sabemos que fueron varias comunidades las que escribieron el libro del Génesis. Y el libro del Génesis está escrito bajo varios géneros literarios, especialmente uno que es el de poesía. Es un poema arcaico, al menos el relato de la creación de Adán y Eva es todo un poema arcaico, ¿no? Donde el autor sagrado se vale de tierra, de otros signos, ¿no? Del árbol, de la ciencia, el bien y el mal, etcétera, para hablarnos y catequizarnos. Y hoy, precisamente, pues hablaremos de una de las historias más impresionantes que desde pequeños en catequesis a veces nos ha comentado, que es precisamente sobre el diluvio. Y la pregunta es, ¿el diluvio sucedió realmente? Esa es la pregunta. ¿El diluvio sucedió realmente? El libro del Génesis nos habla precisamente sobre un diluvio, ¿no? Nos pone como personaje a Noé, ¿verdad? Y pues también a su esposa y a su familia, ¿verdad? Que son salvos precisamente de ese gran diluvio, ¿no? De ese gran desastre, ¿verdad? Ahora, vamos a irnos acentuando poco a poco, porque han habido algunos videos de gente arqueólogos, historiadores, etcétera, donde han descubierto pues leña, madera, algunos han creado una arca tratando de simular el arca que Noé pudo haber creado, ¿no? Con la ayuda de su esposa y sus hijos, como lo cuenta el libro del Génesis. Pero hoy lo vamos a ver desde la perspectiva teológica. ¿Qué quiere decir la perspectiva teológica? Ok, vamos a aplicar un poquito de exégesis, un poquito de hermenéutica. Hoy la idea, más que aplicar eso, la idea es dar una catequesis, ¿no? Dar una catequesis de estos relatos bíblicos, Para nadie es un secreto que los vecinos que quedan todavía, ¿verdad? Los vecinos que aún quedaban en Taras de Cartago, ¿eh? Pudieron corroborar hace mucho tiempo el río reventado. Yo cuando he ido
a la romería, bueno, a la peregrinación a Cartago, pero decimos romería, a la romería, ¿verdad? Hemos podido corroborar, ¿verdad? Que ahí en medio hay unas piedras cuando vamos en camino, ¿verdad? Y todo. Y para nadie es un secreto que también nosotros hemos sufrido, bueno, gracias a Dios, antes, tal vez uno que otro huracán, desbordamientos de ríos, estación lluviosa, todo eso, ¿verdad? ¿Por qué les estoy hablando esto del diluvio? ¿Y por qué les estoy hablando? Para que ustedes puedan entender el relato del diluvio en el Génesis. Datos históricos. Solo el huracán Mitch en el 98, 1998 causó 300 muertos, imagínense ustedes, ¿verdad? Y más de 3 millones de gente afectada, imagínense, ¿verdad? En Honduras y en Nicaragua, ¿verdad? Saludos a Josué, aquí compartiendo un poquito sobre el diluvio, según el libro del Génesis, si sucedió realmente, si realmente existió Noé, cómo fue el diluvio, el arca, todo eso estamos compartiendo un poquito desde la teología bíblica, algunas perspectivas, ¿no? Entonces, vea qué interesante, les comencé a hablar y a comentar, ¿no? Cómo han habido desastres naturales, ¿no? Desastres naturales que también la Biblia nos regala, ¿no? Es lindísimo porque incluso los antiguos, ¿verdad? Contaban que sucedieron, ¿verdad? Varios desastres. Una es la tradición popular, ¿verdad? La tradición popular exageró presentándolas como que si fuera un cataclismo universal, ¿verdad? De hecho, que los antiguos babilónicos existían unos relatos de una gran inundación, ¿verdad? Y hay un texto, ¿verdad? Hay un texto de la historia de un carajo que se llama un tal Utanapistín, ¿verdad? Donde se decía que los dioses decidieron destruir la humanidad. Vea qué interesante. Decidieron destruir la humanidad y advirtieron a un tal Utanapistín, ¿no? Que así le llaman, que hiciera un barco, el cual se llenó de animales y semillas, ¿verdad? Llegó el diluvio y toda la humanidad y pereció. Vea qué interesante esa historia que tenían los babilónicos, ¿verdad? Y al igual que Noé, Utanapistín se dio cuenta que la tierra estaba seca. Envió una paloma, un cuervo, como lo cuenta el libro del Génesis, bueno, Utanapistín, y una golondrina a cerciorarse, ¿verdad? Ofreciendo finalmente un sacrificio a los dioses, ¿verdad? Que quedaban satisfechos con la ofrenda. Vea qué interesante esa historia, porque no sé a ustedes a qué historia se le parece, ¿verdad? Pero es muy parecida a la del relato del diluvio. El relato del diluvio, ¿verdad? De Utanapistín se parece al de la Biblia, muy parecido, ¿verdad? Solamente que Génesis lo purifica, el libro de Génesis lo purifica de sus rastros politeístas, ¿no? De la creencia en muchos dioses, mucho teodios, muchos dioses, adecuándolo a la idea de un solo Dios, Yahvé, ¿verdad? Yahvé, el que toma las decisiones de destruir como de salvar, y lo vemos en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Al 9, vemos ahí toda esa historia. Además del relato bíblico se justifica la destrucción de la humanidad por su maldad, corrupción, perversión, ¿verdad? Y violencia, no como el relato babilónico que al fin y al cabo, pues, de ahí, los dioses deciden destruir a los seres humanos porque eran muy ruidosos y escandalosos. Eso dice ese relato, esa tradición popular, ¿no? que había. Lo interesante de todo esto es la narración bíblica, ¿verdad? Que quiere poner de manifiesto, estoy hablando del diluvio, ¿no? Que el diluvio sucedió por el pecado de los seres humanos, ¿verdad? Pero tenemos que aclarar algo, que son preguntas, curiosidades, ¿no? Que no agrega nada a nuestra fe católica, no agrega nada, pero sí nos da un pensamiento un poquito más, nos clarifica un poquito más el conocimiento. ¿En qué sentido? La pregunta es, o mejor la aclaración, el relato del diluvio no fue universal, sino fue local, fue en un lugar concreto. Si hubiese sido universal la inundación de todos los mares y ríos juntos del mundo, cubriendo la montaña más alta, como lo es el Himalaya, hubiera desviado el planeta de su órbita. Por eso, precisamente,
hay muchas cosas donde desde otra perspectiva teológica podemos entender que detrás de ese relato hay una catequesis. Además, era imposible que Noé juntara a todos los animales de la tierra, ¿no? Más bien el relato enseña un hombre justo, ¿no? No es un prototipo, es una prefigura de ese hombre justo, de lo que luego iba a ser Jesús, junto con su familia y sus animales. Son dignos de una nueva humanidad, claro, que renace en esta catástrofe, que son la semilla de un mundo nuevo. Esto también lo habla San Pablo. El diluvio sí fue universal en el sentido que la gente conocía, ¿no? Conocía su mundo, región, y sucedió realmente, ¿no? Pero de una manera local. Cuando se habla de universal, se habla de que la gente conoce, que el mundo conoce el hecho, el acontecimiento, ¿verdad? Pero fue interpretado como un castigo de Dios, ¿verdad? Y para poner de manifiesto la necesidad de mantener la alianza con Dios, precisamente los autores sagrados quieren poner de manifiesto también el poder de Dios en la historia y en la creación. Y eso es lo hermoso de este relato del diluvio, ¿verdad? Eso es hermoso. Hay algo que tiene que quedarnos claro acá. Y es que Dios quiere siempre salvar al ser humano. Dios, mediante el relato del diluvio, nos quiere catequizar, nos quiere enseñar algo, y es que Dios siempre quiere salvar al ser humano. Y lo simboliza en Noé. Por eso usted y yo somos Noé. Somos Noé. Si escuchamos la voz de Dios, como la mujer y los hijos de Noé, que también escucharon la voz de Dios. Esto es lo más importante que tenemos que retener de este relato del diluvio que nos habla el libro del Génesis, ¿verdad? Que Dios quiere salvarnos, que Dios siempre nos da una oportunidad, ¿verdad?, para salvarnos. Pero la intención de los autores es darnos un mensaje, una enseñanza sobre el pecado del hombre y la mujer, ¿verdad?, en el mundo. La justicia y la misericordia también de Dios, así como el poder de la gracia para renovar el mundo, ¿verdad?, y crear una nueva humanidad a partir de un resto elegido, ¿verdad?, de un resto de elegidos que es precisamente aquellos, pues, que salvaron, ¿verdad? Ahora, vea qué interesante, porque Noé es un personaje que nos encontramos en la Sagrada Escritura, hermoso, pero un personaje que, claro, existió en su momento, ¿verdad?, y Dios se valió de ese personaje, pero es un personaje simbólico también, ¿verdad? ¿Por qué hablo yo de personajes simbólicos, ¿verdad? No para no darle la importancia que merecen, más bien todo lo contrario. Al decir yo que Noé es un personaje simbólico, lo que estoy diciendo es que Noé fue un prototipo, una prefigura, ¿verdad?, de lo que luego iba a ser Jesús, ¿verdad? Jesús, el Salvador de nuestra vida. Vea qué interesante, ¿por qué? Porque si Noé, o a través de Noé, Dios salva a la mujer y a sus hijos, aquellos que escuchan su voz, luego Dios a través de su Hijo Jesucristo nos va a salvar. Y si Noé lo hace a través de agua, luego a través de Jesús lo va a hacer a través de agua, que son las aguas del bautismo, ¿verdad? Y que también lo hemos reflejado en el libro del Éxodo, ¿verdad?, en el paso del mar de los israelitas cuando cruzan el mar y son liberados de la esclavitud egipcia. Y eso es lo más importante y lo más hermoso. Eso es lo más hermoso, porque no es la prefigura de Cristo, ¿verdad? Y por eso hablo de ese personaje simbólico, ¿verdad? Si ya usted sigue estudiando teología y profundizando, se dará cuenta, bueno, ¿y quién estuvo ahí? ¿Cómo sabía que se llamaba Noé? Y para ver la cédula de Noé, no está. Pero sí podemos entender que Noé también, su nombre tiene un significado. Y estuvo ahí en el relato del diluvio porque se nos cuenta que el justo Noé hizo una arca para meter en ella los animales y a su familia y salvarse así del diluvio. Y está en Génesis capítulo 6, versículo 13, ¿verdad? Y también
8:4. Y que después de 40 días, vea qué bonito el número 40, 40 días, que para los especialistas en Biblia el número 40 significa tiempo de cambio. Vea qué importante, tiempo de cambio, tiempo de preparación, tiempo suficiente. Por eso la iglesia también se prepara durante 40 días para la Pascua, o sea, durante la Cuaresma, porque viene luego un tiempo de cambio, un tiempo de preparación, un tiempo suficiente. Por eso Jesús duró 40 días en el desierto, un tiempo suficiente. Pues todo el mundo dice, ¿cómo Jesús pudo? Bueno, sí era Dios, pero ¿cómo pudo? O sea, no morir sin comer nada. Durante 40 días cualquier persona se muere, ¿no? Pero bueno, el número 40 para los especialistas en Biblia es algo que significa suficiente, tiempo de cambio, un tiempo suficiente, ¿no? Y así 40 años el pueblo en el desierto, y el número 40 es muy utilizado en la Biblia para precisamente catequizarnos en eso, en el cambio del tiempo y el número, cuando leemos número 40 de una vez decimos un tiempo suficiente. Bueno, después de 40 días, tiempo suficiente, ¿no? De haber pasado el diluvio, el arca encalló en las montañas del Arará. Vea qué interesante. Muchos alpinistas le han ido a buscar allá, pero no la han encontrado. Y es muy interesante porque yo estaba llevando unos cursillos ahí con arqueólogos e historiadores, pero son grandes arqueólogos y grandes historiadores y les gusta buscar mucho, pero son muy mal teólogos, porque tenemos que reconocer que el libro del Génesis es un libro catequético.